Don Aurelio llevaba 15 años caminando en oscuridad. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que sus ojos contemplaban el amanecer desde la puerta de su casa, cuando el sol apenas rozaba los techos del barrio. Pero la enfermedad avanzó sin ruido, y un día la luz se apagó para siempre. Tenía 82 años. Había aprendido a orientarse por los sonidos, por el eco de los pasos, por el olor del pan recién horneado en la esquina. Su bastón golpeaba el suelo con ritmo pausado, marcando un camino que ya no podía ver, pero que conocía de memoria. No pedía lástima. No se quejaba en voz alta. Pero en lo profundo de su corazón, una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Para qué sirvo ahora, Señor? Antes ayudaba en la iglesia, reparaba puertas, acompañaba a vecinos enfermos. Era hombre activo, útil, firme. Ahora dependía de otros para cruzar la calle. La oscuridad exterior no era lo que más le dolía. Era la sensación de haberse convertido en carga. Aquella mañana salió como de costumbre a caminar lentamente por la acera. El aire estaba fresco. Escuchaba el murmullo lejano del tráfico y el canto de un vendedor ambulante. De pronto, una voz desconocida se acercó. Señor, disculpe, ¿me puede guiar a la Avenida Independencia? Estoy perdido. Don Aurelio sostuvo su bastón con firmeza. Hubo un silencio breve. La ironía era evidente. Un hombre ciego siendo solicitado como guía. Podría haber respondido con verdad inmediata, no puedo ver. Podría haber negado con cortesía. Pero algo dentro de él se movió. Quizá no podía ver el camino. Pero conocía la dirección. Y más aún, conocía lo que era sentirse perdido. Sí, respondió con serenidad. Yo lo llevo. No sabía por qué dijo aquellas palabras. No sabía cuánto tardarían. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien necesitaba su ayuda. Y en esa necesidad, algo dentro de su corazón volvió a encenderse. El extraño se colocó a su lado sin hacer preguntas. Don Aurelio acomodó su bastón, ofreció su brazo con naturalidad y comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Conocía cada desnivel de aquella calle, cada piedra suelta, cada esquina donde el ruido cambiaba de dirección. Vamos despacio, dijo con sencillez. La Avenida Independencia no está cerca. Caminaron. El sonido de los automóviles aumentaba y disminuía conforme avanzaban. El aire cambiaba de temperatura cuando pasaban frente a una panadería o una ferretería. Don Aurelio describía los lugares no porque pudiera verlos, sino porque los recordaba. Ahora hay una farmacia a la derecha, antes era una tienda pequeña, comentó con voz tranquila. El extraño escuchaba en silencio. Durante 2 horas caminaron así, un ciego guiando a quien podía ver. No era un acto grandioso. Era sencillo. Pero en el corazón de don Aurelio ocurría algo profundo. Sentía que volvía a ser útil. Cada paso no solo marcaba un trayecto en la ciudad, sino una restauración interior. No estaba resolviendo su propia oscuridad. Estaba acompañando la confusión de otro. Y eso bastaba. En medio del trayecto, el extraño habló. ¿No le pesa guiarme sin poder ver? Don Aurelio sonrió levemente. Todos estamos ciegos en algo, respondió. Yo no veo las calles, pero sé hacia dónde conducen. Otros ven con los ojos, pero no saben a dónde van. No dijo aquello con orgullo. Lo dijo con humildad aprendida en años de limitación. En su interior aún existía la pregunta sobre su propósito. Pero en ese momento comprendía algo sencillo, la oscuridad no le había quitado la capacidad de servir. El trayecto fue largo. El cansancio comenzó a sentirse en sus piernas. El bastón golpeaba con menor fuerza. Pero no se detuvo. No porque quisiera probar nada, sino porque el otro dependía de su guía. Y mientras avanzaban hacia la avenida, el peso que durante años había oprimido su corazón comenzó a aligerarse, no por un milagro visible, sino por la gracia de poder ayudar. Cuando finalmente llegaron a la Avenida Independencia, el ruido del tráfico era más intenso. Don Aurelio se detuvo y apoyó el bastón con suavidad sobre el suelo.
Hemos llegado, dijo con serenidad. Desde aquí podrá orientarse mejor. El extraño guardó silencio unos segundos. El viento sopló con una quietud extraña, como si el entorno hubiese retrocedido un paso. Gracias, respondió el hombre con voz más profunda que antes. Don Aurelio inclinó ligeramente el rostro. No hay nada que agradecer. Todos necesitamos guía alguna vez. Y entonces ocurrió. Una mano se posó suavemente sobre sus ojos cerrados. No fue un toque brusco. Fue firme y lleno de autoridad serena. El corazón de don Aurelio comenzó a latir con fuerza. La voz del extraño ya no sonaba común. No era solo la de un viajero perdido. Aurelio, dijo con claridad. Has sido mis ojos en el camino. Has guiado sin ver, has servido sin quejarte, has caminado en fe y no por vista. El anciano sintió que el aire se volvía sagrado. Señor, susurró, temblando. ¿Quién eres? La respuesta no fue ambigua. Yo soy Jesús. No hubo estruendo. No hubo multitud. Solo verdad. El bastón cayó suavemente de su mano. Jesús continuó. 15 años has caminado en oscuridad, pero no has endurecido tu corazón. Has aprendido a confiar donde otros se desesperan. Y entonces, su voz pronunció la escritura como palabra viva. Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42, RVR 1960. La frase no fue explicación. Fue decreto. Y en ese instante, la oscuridad se rompió. No como un amanecer lento, sino como luz que irrumpe. Don Aurelio abrió los ojos. Y vio. Vio el cielo. Vio la avenida. Vio la figura delante de él. Y vio a Jesús. No como imaginación. No como recuerdo. Sino glorioso y real. Las lágrimas descendieron por su rostro envejecido. Señor, balbuceó. Pero cuando quiso extender la mano, ya no estaba. La avenida seguía allí. El tráfico seguía su curso. Pero la vista había regresado. Y el hombre que pidió ser guiado, era el Señor que nunca lo dejó solo. Don Aurelio permaneció inmóvil en medio de la avenida. Sus ojos abiertos no sabían aún cómo sostener tanta luz. Durante 15 años la oscuridad había sido su mundo, y ahora los colores, las formas y el movimiento lo envolvían con una intensidad abrumadora. Vio el cielo extendido sobre él. Vio los edificios. Vio sus propias manos temblando. Pero lo que más lo estremeció no fue la vista recuperada, sino la conciencia de quien lo había tocado. Cayó de rodillas. No por debilidad física, sino por reverencia. La multitud pasaba sin comprender lo que ocurría. Para los demás era un anciano emocionado en medio de la calle. Para él era el instante más sagrado de su existencia. Señor Jesús, susurró con voz quebrada. Y yo preguntaba para qué servía. Las lágrimas corrían sin resistencia. No lloraba solo de gratitud. Lloraba por cada día en que, en silencio, había sentido que su vida había perdido propósito. Recordó las noches en que, en la oscuridad de su habitación, había dicho: ¿por qué me dejaste así? Recordó los momentos en que escuchaba a otros hablar de paisajes, de colores, de rostros, y su corazón se encogía en secreto. No había maldecido a Dios. Pero sí había dudado de su utilidad. Y ahora comprendía que, mientras él pensaba que había perdido todo, el Señor estaba formando en él una fe más profunda. Su verdadera caída no había sido quedarse ciego. Había sido creer que su valor dependía de lo que podía hacer con sus ojos. Postrado sobre el asfalto, con el bastón a un lado, habló con humildad que nacía del alma. Perdóname, Señor, por medir mi vida por lo que veía, y no por lo que confiaba. La vista era un milagro. Pero el mayor milagro era haber aprendido a caminar en fe cuando no tenía luz. Comprendió que durante esos 15 años no había estado abandonado. Había estado sostenido. Cada paso guiando al extraño aquella mañana había sido la confirmación de que aún podía servir, aún sin ver. Y ahora, viendo,
entendía mejor que antes. La multitud comenzó a rodearlo con curiosidad. Algunos murmuraban. Otros lo ayudaron a ponerse de pie. Pero don Aurelio ya no era el mismo hombre que había salido de casa esa mañana. No porque ahora pudiera ver, sino porque su corazón había descendido al lugar más humilde, el reconocimiento de que todo propósito viene de Dios y no de nuestras capacidades. Se levantó lentamente. Miró sus manos una vez más. Y en silencio dijo: Si me quitas la vista otra vez, seguiré confiando. Porque ahora sé que nunca estuve solo. Don Aurelio regresó a casa caminando despacio, pero esta vez sin bastón. Cada paso era un descubrimiento. Miraba las fachadas que solo recordaba por el tacto. Reconocía los árboles que antes identificaba por el sonido del viento en sus hojas. El mundo no era nuevo, era restaurado. Al llegar a su puerta, se detuvo un momento. Aquella misma entrada la había cruzado cientos de veces en oscuridad. Ahora la veía bañada por la luz del atardecer. Apoyó la mano sobre la madera y dio gracias en silencio. No corrió a anunciar el milagro. No buscó multitudes. Entró, se sentó en su silla de siempre y contempló el interior humilde de su casa. Las paredes eran sencillas. Los muebles antiguos. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Comprendió que la mayor transformación no estaba en sus ojos, sino en su corazón. Durante años había pensado que su limitación lo hacía menos útil. Ahora entendía que la ceguera había sido escuela de fe. Había aprendido a escuchar con atención, a confiar sin ver, a caminar sin certezas visibles. El Señor no solo le devolvió la vista. Le devolvió la comprensión. Al día siguiente salió nuevamente a la calle. Algunos vecinos lo miraban con asombro. Otros recordaban que había sido ciego por largo tiempo. Es un milagro, decían. Don Aurelio solo respondía con serenidad. Fue el Señor Jesús. No añadía más. No dramatizaba el relato. Sabía que aquel que lo había tocado era el mismo que caminó por los caminos de Galilea sanando a los ciegos y levantando a los humildes. Y ahora comprendía algo que antes no veía, ni con ojos abiertos. Dios no desperdicia ninguna etapa de nuestra vida. La oscuridad no había sido castigo. Había sido preparación. Porque cuando el extraño le pidió guía, no fue casualidad. Fue el momento en que su fe silenciosa encontró propósito visible. Desde entonces, don Aurelio vivió con gratitud sencilla. Usaba sus ojos para servir, no para presumir. Ayudaba a cruzar calles. Acompañaba a otros ancianos. Leía la escritura en voz alta para quienes no podían hacerlo. Había recibido luz. Y ahora la compartía. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Si esta historia fue de bendición para tu vida, permanece atento a las que vendrán. Y si fue de edificación, compártela, para que el Evangelio de Dios llegue también a otros.